cuerpo se va a dar por muchas razones. Por ejemplo, si nosotros nos mantenemos mucho tiempo en una posición, vamos a generar que no circule la sangre en nuestro cuerpo y eso nos va a generar una insensibilidad. Por ejemplo, ¿no? Los que les gusta estar acostados antes de dormir con el celular y están con el celular así, después de un rato, ¿qué pasa? Se duermen las manos, ¿no? Y si ustedes agarran y se empiezan a apretar ese dedo que de la mano que se les durmió, pues quizá no sienten, ¿no? Se lo pueden apretar bien fuerte y dicen, no, pues no me duele, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Si ustedes se sientan en una posición donde pues la sangre no circula, pasa lo mismo. Ustedes se paran y dicen, ay, no siento mis piernas, ¿no? Y empiezan a caminar así. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Cuando perdemos la sensibilidad, no sentimos el dolor ni el peligro, pero tampoco el calor o las caricias. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Un corazón insensible no siente el aviso del pecado, pero tampoco disfruta el consuelo, el amor y la presencia de Dios. Eso es algo muy importante. A veces nosotros podemos sentir esa insensibilidad, pues por muchas razones. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, o oremos, o estemos metidos en las cosas de Dios, no nos asegura que estamos a salvo de la insensibilidad. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir a Efesios 4:18 en adelante. Amén. Yo quiero que cuando lo tengan digan amén. Los que no trajeron Biblia se pueden acercar a un hermano. No es cierto. Es broma, ¿eh? Saquen su celular. Es broma, es para romper el hielo, hermano, porque los veo muy serios. Amén. Dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Entonces vamos a repetir esta lectura. Ya la leímos, pero ahora vamos a extraer cada palabra y vamos a sacarle el jugo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y una de las cosas que nos va a llevar a la insensibilidad es la ignorancia. Amén. Vamos a ir sacando puntos importantes. La ignorancia nos puede llevar a la insensibilidad por la dureza de su corazón. Aquí hay otro punto, la dureza de su corazón. Los cuales después, ¿qué dice? Perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Y aquí vamos a ver, hermanos, que hay en este versículo dos aspectos importantes, que es la ignorancia y la dureza de corazón. La ignorancia, ustedes ya lo saben, cuando uno ignora ciertas cosas es porque no las sabe. Vamos a verlo con las personas que están en el mundo. Cuando las personas no conocen o creen que algo esté mal, pues lo van a hacer, ¿no? Si ustedes platican con una persona y le dicen, oye, pues es que mira, tomar no está bien y no te va a hacer bien, no te va a hacer bien a tu vida, pero ellos ignoran de lo que el Señor quiere para nuestra vida, te van a decir, no, pues es que no está mal, porque está mal. Y esa ignorancia los va a llevar a una insensibilidad de Dios. Pero también dice por la dureza de su corazón. Y aquí en la dureza de su corazón no habla de los que no conocen, sino habla de los que conocen, pero han endurecido su corazón. Amén. Y ese es el peligro que podemos correr nosotros. Si nosotros tenemos dureza en nuestro corazón, puede que empecemos a perder toda sensibilidad. La insensibilidad espiritual ocurre cuando el corazón comienza a acostumbrarse a cosas que antes le dolían. Hermanos, yo no quiero decir aquí o nombrar cosas, pero si aún hay cosas que a ti te duelen, vamos a decir un problema chiquito, ¿no? Si tú lidias con el enojo, con la ira,
y te molestas con tu hermano, que a mí me pasa muy seguido, que yo me molesto mucho, tengo un carácter fuerte. Los que vinieron el martes y escucharon la palabra con el hermano Magdaleno, se dieron cuenta pues los tipos de carácter que hay, ¿no? Colérico. Y tú dices, ay, güey, yo creo que soy ese, ¿no? Yo soy colérico. Entonces, cuando uno está luchando con esta cosa de cuestión de la temperamento y te enojas, y después de que te enojas y le dices a la persona cosas que no pensaste o cosas que no creías o que no sentías, y después estás, ay, chin, ¿por qué le dije eso? ¿No? ¿Por qué le dije? Me arrepiento. Ay, hubiera querido actuar diferente. Entonces ahí todavía te duele esa cuestión. ¿Por qué? Porque todavía hay sensibilidad en tu corazón. Pero cuando en tu corazón ya no hay esa sensibilidad, y en lugar de ponerte a pensar después y dices, creo que hice lo correcto, ¿no? Estuvo bien que le grité porque pues él se lo ganó. Ya ahí en tu corazón ya empezó a perder sensibilidad. Y ahí es acostumbrarse a cosas que antes te dolían, pero ahora ya no te duelen o te confrontaban. Cuando la palabra de Dios todavía te confronta, cuando la palabra de Dios todavía te pone a pensar y te pone a decir, ah, Señor, creo que todavía lucho con eso que está predicando el pastor. Y tiene razón. Pero si en lugar de eso, de confrontarte, tú nada más estás pensando, ay, esta palabra, a ver a qué hermano se la aventó el pastor, ¿no? A este hermano o al otro. Pues ya estamos perdiendo esa sensibilidad. Ya no creemos que Dios nos pueda hablar, o que nos alejaban, o cosas que nos acercaban antes a Dios, pero que ahora nos alejan de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? La oración. Mire, hermano, lo peligroso de la insensibilidad es que muchas veces no se nota en el momento. No se va a notar el día de mañana si ya tienes insensibilidad. Una persona puede seguir asistiendo a la iglesia, puede seguir cantando, puede seguir sirviendo, puede seguir orando o incluso hablar de Dios y perder la sensibilidad a lo que Dios quiere. Pero internamente pierdes la sensibilidad a tu voz. Y vamos a ver el primer punto, que es muy importante: ¿cómo comienza la insensibilidad? Generalmente no ocurre de un día para otro, como lo comentamos. Estar insensible significa ser incapaz de reaccionar a la voz del Espíritu Santo, a la palabra de Dios o a las necesidades de los demás. Amén. Y para esto vamos a comenzar con un ejemplo muy físico para que ustedes lo puedan ver. Cuando ustedes van al mercado de abasto, por ejemplo, donde todos están con su ruido, y si tú vas con alguna persona que te va acompañando y te distancias unos metros y tú le hablas o le quieres hablar, y ¿cómo le vas a hacer? Le gritas, ¿no? Pero cuando hay mucho ruido alrededor, no te va a escuchar. Cuando hay mucho ruido en nuestra vida, eso nos va a hacer que nosotros nos volvamos insensibles. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Cuando hay mucho ruido de muchas cosas en nuestro alrededor, nos va a llevar a que no podamos escuchar la voz de Dios. ¿Sale? Como les comentaba, las cosas que antes nos confrontaban ya no nos importan. Lo que antes nos hacía llorar, ahora nos es indiferente. Lo que antes evitaba, ahora lo justifico, ¿no? Antes yo evitaba hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para no pecar y no fallarle a Dios. Y ahora empiezo a justificarme y a decir, es que mi vida está muy mal, y es que yo paso cierta tristeza, por eso es que yo tengo estos problemas. Y empezamos a justificar lo que antes evitábamos hacer. Lo que antes buscaba en Dios, ahora lo busco en otras cosas. Y esto es muy importante porque a veces cuando teníamos un problema, nuestra primera reacción era ponernos a orar y decirle, Señor, yo necesito de esto porque no sé cómo hacerle o no sé cómo conseguirlo. Señor, ayúdame. Y ahora buscamos en otras cosas. Como lo decía nuestro pastor, las redes sociales han venido a distraer, a justificarnos. A veces, en lugar de que cuando nos sentimos tristes, en lugar de leer su palabra y sentir alguna cuestión de fortaleza, de sentirnos mejor,
¿qué hacemos? Agarramos el Facebook y dices, hay unos videos de risa para que se me quite esta tristeza, ¿no? O unos videos de risa para que se me olvide lo que estoy pasando porque, Señor, pues mira las luchas. Y empezamos a tratar de distraernos con otras cosas cuando lo principal debería de ser Dios. Y las causas principales del por qué nosotros vamos a sentir insensibilidad es el engaño del pecado. Amén. Repetir faltas de forma consciente entorpece la conciencia hasta volverla rígida. Amén. Yo platicaba hace unos días, creo, con mi papá, de que escuchaba yo una predicación del pastor Chuy Olivares, ¿no? Y yo escuchaba esta predicación y hablaba él de que muchas veces el cristiano tiene derecho de caer, tiene derecho, ¿no? ¿Por qué? Por alguna cuestión. Yo le decía a mi papá, bueno, este es que es un debate, es un dilema. ¿Por qué? Porque sí podemos caer. La misma Biblia lo habla y lo dice. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces lo va a levantar el Señor. Pero también habla la palabra y habla y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces digo, Señor, ¿cómo podemos ir por la vida y a veces no tratar de no caer? Pero si caemos, nos sentimos mal, Señor. Sí, podemos caer, pero repetir la falla vez tras vez tras vez nos va a provocar una insensibilidad. Es como los que vamos por el gimnasio, luego le echa el pastor allá a los del gimnasio, ¿no? Pero aquí en la mano tenemos unos callitos, igual los hermanos que trabajan en construcción sabrán ellos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los callos que tenemos en las manos pues se caen o ya no hay? Volvemos a trabajar o volvemos a ocupar las manos en eso. ¿Y cómo se siente? Duele, ¿no? Duele. Entonces pasa lo mismo. Si ustedes están constantemente repitiendo esas fallas, ese error, ese pecado, no vamos a ponerle nombre, ese pecado, se empieza a generar una capa ahí de insensibilidad. La dureza del corazón, resistirse de manera continua a la guía, corrección y llamados de arrepentimiento de Dios también va a generar en nosotros insensibilidad. El Señor nos habla y nos dice, hijo, yo quiero que arregles tu camino. Sí, Señor, pero después, porque ahorita tengo muchas otras cosas. Está bien, ¿no? Y nos vuelve a hablar el Señor y ya empezamos a volvernos insensibles, a decirle, Señor, ya no me hables, ya no me digas esto. Hay otro punto importante que nos va a poder generar esta insensibilidad espiritual, el enfoque material, priorizar las preocupaciones del mundo y los afanes diarios por encima de la comunión espiritual. Y esto es algo que yo aquí me identifiqué, hermanos. Todos estos puntos que yo iba poniendo son puntos donde yo me iba identificando. ¿Por qué? Porque a veces uno se levanta y dices, chin, ya voy tarde para ir al trabajo y tú sabías que tenías que pararte a orar y no lo hiciste. Y hoy dices, no, Señor, pues perdóname, no, me echo la poderosa, Dios guárdame y vámonos. ¡Pum! Nos ponemos lo que encontremos y vámonos a donde teníamos que ir, al trabajo. Y empezamos a priorizar las cosas del mundo. A veces le decimos, Señor, hoy tengo otras cosas que hacer, me tocaba ir a la iglesia, pero es que tengo que ir al trabajo porque si no, no va a haber para la comida de toda la semana. Y ya no confiamos en que Dios nos dice que va a ser nuestro proveedor. Ahí empezamos a dejar de lado todo aquello que el Señor nos habla en su palabra y empezamos a priorizar las preocupaciones de este mundo. Mira, hermano, vamos a ver unas señales comunes. Y yo no quiero que tú digas, y yo no voy a preguntar quién lo hace o quién no lo hace. Pero empieza a interiorizar. Mira, hermano, los señales más comunes de perder la sensibilidad a las cosas de Dios es la indiferencia ante la palabra. Leer la Biblia o escuchar mensajes sin sentir transformación, asombro o interés. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen cuando nuestro pastor predica, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente, aunque sea la misma predicación, el Señor nos va a decir cosas y misterios nuevos cada vez.
Pero a veces he escuchado hermanos que dicen, no, esa palabra ya la sabía yo, ¿no? Como que nada les puedes enseñar nuevo. No, eso ya lo sabía, eso que predicó ya lo sabía, ¿no? Pues ¿por qué no lo aplicas? Pues se lo está predicando el pastor. Y luego dice, no, es que eso ya lo había predicado otra vez, ¿no? Y yo era de esos, hermano. Y a mí me da pena decirle, porque yo le decía a mi papá antes, oye papá, le decía yo, ese discipulado ya me lo diste como 5 veces. Y luego él me decía, pues dalo. Y yo me ponía a pensar, digo, no, quizá no estoy tan listo. Pero ahora que estamos en los cultos en casa y estamos llevando el discipulado, ya lo había yo visto, pero cada que lo leo, encuentro cosas nuevas, ¿no? Y vemos cosas que el Señor nos habla, incluso los mismos hermanos, cuando platicamos decimos, híjole, esto no lo habíamos visto, ¿no? Pero así es el Señor. Pero si nosotros tenemos indiferencia ante la palabra del Señor, el leer la Biblia, el escuchar mensajes, no vamos a sentir transformación, no vamos a sentir asombro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está insensible. Aquí hay otro conflicto. Mire, hermano, yo puse rutina en la oración. Orar de forma mecánica y fría, sin un deseo genuino de buscar a Dios. Y este punto es muy importante. Muchas veces nos oramos y repetimos la misma oración y nos estamos volviendo como aquellos que dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Amén. Oramos sin sentir, sin entender. Yo, hermano, me acuerdo mucho y cuando yo estaba anotando este punto, recuerdo que cuando yo era pequeño ya no sabía yo qué orar, me ponía yo a contar, hermano. Me da vergüenza decirlo, pero yo veía que mis papás estaban orando y yo empezaba 1, 2, 3, como si yo estuviera orando, pues, porque no sabía yo orar. Pero ahora la rutina en la oración, el orar siempre por las mismas cosas, ya hasta el Señor sabe qué es lo que viene, ¿no? Me va a dar gracias. Me va a pedir por su trabajo. Pero cuando vamos a decirle, Señor, hoy quiero sentirte más, hoy en mi oración quiero verte, esto que te estoy pidiendo, Señor, quizá ya lo he repetido por mucho tiempo, pero necesito que me apoyes, ¿no? Necesito que me ayudes, Padre. Esa rutina en nuestra oración nos va a llevar a una insensibilidad. Otro punto, hermanos, la falta de empatía. El desinterés ante el dolor y las necesidades del prójimo, hermano, nos va a hacer corazones insensibles. A veces no me preocupa lo que está pasando mi hermano. A veces no me preocupa, no me importa. Mientras yo esté bien, todo bien, ¿no? Todo genial. Mientras a mí no me falte mi comida, mi ropa, mi transporte, todo está bien. Y eso nos empieza a generar insensibilidad a la voz de Dios. El Señor va a decir, ¿para qué te hablo y te digo, hijo, llévale una despensa si no me vas a escuchar? Hijo, ¿para qué te digo, ve a ver a mi hermano? Y yo le soy sincero, hermano, y es testimonio. Yo tengo un conflicto a veces con contar mi vida, ¿no? Porque digo, Señor, no me quiero exponer, pero tampoco puedo hacer que los hermanos crean que somos perfectos y decir, ay, el hermano pastor no tiene pruebas, ¿no? O el hermano David no pasa luchas, ¿no? El día martes estaba yo pues bastante cansado. Yo dije, cuando ya termina el culto, yo dije, ya vencimos todo lo que teníamos que hacer, ya pasamos lo que teníamos que hacer y ya este día ya nada más llego a cenar, me preparo y a dormir, ¿no? Y me dice mi hermano Gabriel, hermano, vamos a orar por la hermana Rosita. Y yo le digo, sí, hermano. ¿Cuándo? Le digo, no. Me dice, pues vamos de una vez. Y yo en mi corazón dije, ay, Señor, estoy bien cansado, dije, ¿no? Y hay una lucha interna, pero si tú no obedeces a la voz del Señor y no tienes esa sensibilidad, o ya perdiste la sensibilidad, lo que vas a hacer es decirle, hermano, vamos otro día, porque mire, estoy bien cansado, vamos otro día, ándale, ¿no? Y el Señor va a decir, bueno, ¿para qué te hablo si cuando te hablo no quieres hacer mi voz, mi voluntad, lo que yo quiero para tu vida? Y yo dije, Señor, está bien, pues estamos cansados, pues ni modo, vamos a cansarnos otro rato, ¿no? Y ahí yo me gozo porque yo pensé nada más que íbamos a llegar el hermano Gabriel y todos los que íbamos. Cuando vemos llega el pastor, dije, gloria a Dios, porque el Señor le habló al pastor, ¿no? No fue necesario. Y quizá esa lucha que yo estoy pasando, el pastor ya la pasó. Pero yo me gozo porque digo, Señor, el ayudar al prójimo, el ir a orar, no nos cuesta mucho.
pero ahí el Señor nos va a hacer que nos mantengamos sensibles a su voz. Amén. Vamos a ver otro punto de señal común para la insensibilidad, la justificación personal. Y aquí yo le puse defender los propios errores en lugar de admitirlos y pedir perdón. Eso es algo muy común que nos va a llevar a perder la sensibilidad a las cosas de Dios. Uno tiene que ser humilde. Lo platicábamos el día viernes. Yo les decía a mis hermanos, la humildad no consiste en comer frijolitos diarios o en usar guarachitos diarios. No, eso no es humildad. La humildad significa reconocer quién es uno, que uno no está por encima de nadie. Incluso decir, Señor, yo soy el más pecador que existe, ¿no? Pero si hayas gracia en este siervo, Señor, te puede servir. Eso es la humillación. Pero a veces defendemos nuestros actuares. Es que yo soy así, mi carácter es así, no voy a cambiar nunca. Mi carácter es así, no me van a poder arreglar nunca, pues, ¿no? Y es algo con lo que voy a luchar y a lidiar toda mi vida. El justificarnos nos va a llevar a una insensibilidad en las cosas de Dios. Y el último punto de esta señal, que es rutina religiosa, asistir a la iglesia o cumplir responsabilidades por costumbre sin un verdadero encuentro con Dios. Y aquí está un punto que yo me identifico, hermanos, porque yo les soy sincero, hermano, hay días que a veces yo pienso o he llegado a pensar, es que hago muchas actividades. Y uno piensa y cree que con esas actividades uno está agradando a Dios. Y sí, puede estar agradando a Dios, pero nuestro sentir empieza a cambiar. Yo se los comentaba a los hermanitos, los días viernes llegaba yo y en lugar de continuar en oración, porque es mi rutina de todos los días, y decirle, Señor, en esta noche te entrego, yo decía, Señor, ya fui al culto en casa, ya te serví, Señor, ya hice lo que tú querías, ahora dame chance, ¿no? Me voy a echar una película en Netflix, porque eso me toca a mí, ¿no? Ya es mi tiempo para mí. Y ya empezamos a perder esa sensibilidad y empezamos a crear rutinas donde ya es una rutina venir a la iglesia los martes, ya es una rutina venir a los ensayos los sábados, es una rutina ir a los cultos en casa los viernes y el domingo venir a la iglesia. Pero ya no sentimos ese deseo, esa pasión ardiendo por decir, ya quiero que sea domingo de nuevo, que acaba de terminar el culto y están pensando en, el próximo domingo, ¿cuáles vamos a cantar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué va a predicar el pastor? Ya no tenemos esa sensibilidad por las cosas de Dios, sino al contrario, decimos, híjole, ya se viene el martes. Y el martes, ¿qué? Híjole, no, ¿cómo voy a llegar acá? ¿No? Y el miércoles tengo que ir al grupo de apoyo de ahí de los hermanos, escuchar con propósito. Y luego el viernes todavía tengo que venir a culto en casa. Y se empieza a convertir en una carga en lugar de disfrutar esa presencia con el Señor. La Biblia usa términos como dureza del corazón, ya lo veíamos, cauterización o ceguera espiritual para referirse a este estado. Vamos a ir a Hebreos 3. Hebreos 3:12. Y en la mañana que empezábamos el culto, yo oraba por incredulidad. ¿Por qué? Porque yo había leído este tema y le dije, Señor, que no haya incredulidad en nuestro corazón. Amén. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del ¿qué? Del pecado. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a extraer lo más preciado de estos versículos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Este corazón malo de insensibilidad para apartarse de Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Como hermanos nosotros tenemos que alentarnos. Hermanos, yo me gozo porque en la iglesia hemos estado tomando ese concepto de que nadie es perfecto. Y me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque lejos de que haya un tropiezo en mi hermano, en lugar de señalarlo, en lugar de decirle, hermano, es que estás mal y vete porque estás en pecado, estamos implementando esta característica de amor que cuando alguno cae en pecado, hermano, está bien, caíste, vamos, levántate, pero que no se te haga una costumbre esto de estar pecando. No se te haga una costumbre esto de que yo esté viniendo cada 15 días por ti. Está bien, pecaste, no importa, pero levántate. Por eso dice, exhortaos unos a otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Y era lo que platicábamos, que la repetitividad del pecado nos va a llevar a endurecernos, pero que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. El pecado no solamente nos quiere hacer caer, quiere que nos endurezcamos. Un pecado no confesado endurece progresivamente la conciencia. Cuando uno comete un pecado, llámese lo que sea, y lo calla y lo guarda, está reteniéndolo. A mí me gusta mucho ese grupo en el que estamos asistiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no es que uno confiese, sino porque uno dice, Señor, todavía tengo luchas con esto. Dice la misma palabra, que el que encubre su pecado, ¿qué va a pasar con él? No hallará misericordia, mas el que lo confiesa, él va a alcanzar misericordia. El peligro de acostumbrarse a la presencia de Dios, esto es algo muy importante y muy delicado, hermanos. Algo muy, muy delicado, y esto yo me identificaba. ¿Por qué? Porque yo no fue necesario que me saliera de la iglesia para que mi corazón se volviera insensible. No fue ni siquiera necesario que yo me saliera y que ya no fuera yo a los cultos, a ningún culto, que me cambiara yo de iglesia. El peligro puede estar aquí adentro. Y yo quiero que vayamos a Marcos 6:1. Quizás son muchos puntos, pero yo quiero que usted, hermano, vaya conforme a lo que vayamos escuchando, vaya agarrando, no lo que dice, ay, Señor, todavía esto. Eso tiene razón, mi hermano. Dice Marcos 6:1, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y que esta sabiduría que les dada, y esos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Y aquí hay un peligro, hermano, muy tremendo de acostumbrarnos a la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con estos que veían cuando llegó a Nazaret? Su mismo pueblo le decía, Ezequiel como que está predicando. Si nosotros lo conocemos, sabemos qué es lo que hace, lo hemos visto diario. Lo mismo pasa con nosotros. Por nuestra incredulidad, a veces empezamos y oramos y decimos, Señor, pero ¿por qué te oro y nada pasa? ¿Por qué te oro? ¿Por qué estoy clamando y nada sucede? Porque hay incredulidad en nuestro corazón, y eso nos va volviendo insensibles. Ya no oro, pues ¿por qué? Porque cuando yo oro no pasa nada. Ya no oro, ya no ayuno, ¿por qué? Porque no pasa nada.
Así de fácil. Nuestro corazón se empieza a cauterizar. Y hermano, usted vamos a orar por el enfermo pero que sí será, porque yo oro por mi gripa y luego nada pasa, pues, ¿no? Y empezamos a cambiar nuestra manera de ser en vez de creer y confiar que el Señor tiene el poder. Se pierde esa sensibilidad. Habían visto su humanidad tantas veces que les costaba reconocer su divinidad. El problema no era que Jesús no hubiera podido hacer el milagro, sino que ellos perdieron esa sensibilidad. Viendo los milagros en otras áreas, yo creo que lo mínimo que ellos podían decir era: Señor, vimos que hiciste en ese lado los milagros, aquí también hazlos. Pero era: ay, tú los vas a hacer, tú mira cómo eres, ¿no? Mira, hermanos, podemos acostumbrarnos a los cultos, a las alabanzas, a las predicaciones, a las oraciones. Y algo santo, algo que comienza santo, empieza a parecernos común y comenzamos a concentrarnos más en otras cosas. Amén. Mira, hermano, la insensibilidad no significa que Dios dejó de hablar. A veces nosotros pensamos y decimos: no, Dios ya no me habla, Dios ya no me escucha. Pero vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Y esta palabra comienza en el 1, que dice como título: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Le hablaba a una iglesia, amén. Y aquí yo quiero, hermano, que tú te centres y que estés totalmente concentrado, porque dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí le hablaba a esta iglesia, y esta iglesia no estaba ajena, no estaba alejada de lo que Dios quería, porque le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y aquí nos vamos a detener. Así les está hablando ahorita el Señor: yo conozco tu trabajo. ¿Por qué? Porque sé que te esfuerzas, sé que los martes vas a la iglesia, sé que los domingos vas a la iglesia, sé que te levantas a orar. Y tu paciencia, les dice: yo sé que has esperado por esa bendición que estoy pendiente de mandarte, y que no puedes soportar a los malos. Pero ¿qué más le dice adelante? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que te has vuelto insensible. Esta iglesia no dejó de servir. Amén. No dejó de hacer las obras, simplemente perdió la sensibilidad a las cosas de Dios. Perdió la sensibilidad, se les hizo costumbre el servir. Que no nos suceda a nosotros, hermanos. Yo me siento gozoso de que los hermanos se han levantado, de que están sirviendo, pero a partir de que empezaron a servir, como que ha bajado ese ánimo que traían. Y que esa pérdida de ánimo no les haga perder la sensibilidad. Porque cuando llegues delante del Señor, yo te va a decir: David, yo sé que estabas ahí todos los martes. David, yo sé que estabas ahí los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Que todo eso que tú servías no me agradaba. ¿Por qué? Porque perdiste ese primer amor con el que lo hacías. Esa sensibilidad que tenías a mis cosas, ya no las tienes. Y se recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieres arrepentido. Y aquí está el choque, hermano, porque es importante no perder la sensibilidad de Dios. Ahora, hermano, yo quiero que vayamos al punto final. ¿Cómo recuperamos la sensibilidad espiritual? Vamos a ir a Salmo 139. Salmo 139, 23. Dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La humildad, hermano, de reconocer cada día, hermano, cada día que tú te levantes, dile: Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por tu camino, Señor. Que esa sea una oración constante cada mañana. Que le digamos: Señor, guíame, ilumíname, Señor, hoy. Porque puedo hacer muchas cosas, muchas obras, pero nada me asegura de que yo voy a ser salvo, más que esa pasión por ti. Hermano, medita un momento. Yo platicaba y hay preguntas que me gusta hacer en los cultos en casa. Un día en el culto en casa yo platicaba con los hermanos y les decía: hermanos, según la palabra, lo que nos indica la palabra, nos instruye, es que cuando nosotros vayamos al cielo, dice que vamos a estar todo el tiempo santo, 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 ¿no? Y lo escuchábamos del pastor, ¿qué día? Y decía el pastor que aquí era la forma en la que practicábamos y no podíamos aguantar ni una hora diciendo santo, 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 ¿no? Entonces yo me preguntaba y me hago esta pregunta seguido y le digo: Señor, ¿será que yo aguante una eternidad estando en tu presencia? ¿De verdad tengo el corazón tan encendido para aguantar? Y cada que yo me hago esta pregunta le digo: Señor, si no estoy, enséñame. Enséñame a estar listo para que el día que lleguemos a tu presencia, Señor, podamos conocerte más y podamos adorarte genuinamente. Mire, hermano, la restauración comienza cuando dejamos de justificar nuestro estado y permitimos que Dios examine nuestro corazón. ¿Hay alguna área de mi vida donde se sienta que me he vuelto indiferente o apático? Examínese. Quizá a veces decimos: no, yo llego a la palabra porque la palabra es la buena, ¿no? Yo llego a la hora de la palabra porque la predicación es la que es la chida. Pero hermano, pues tienes que llegar temprano. No, pues es que a mí me gusta, porque esas alabanzas así no me gustan, ¿no? Lo hemos escuchado, esas alabanzas no están muy buenas y por eso no llego temprano, ¿no? Ya te estás volviendo apático, indiferente a la alabanza al Señor. O al revés, ¿no? Yo llego a la alabanza, pero me voy en la predicación. ¿Por qué? Porque ya me sé las predicaciones del pastor Rodolfo. Casi siempre son regaños, ¿no? No, hermanos, no. O pararse a orar. Híjoles, que yo no me paro a orar porque la verdad es que me duermo bien tarde. Y no, yo tengo que dormir mis 8 o 10 horas porque si no estoy de mal humor. Empezamos a volvernos así, ¿no? Pero empiézate a preguntar, hermano, ¿en qué área de mi vida me he vuelto indiferente o apático a las cosas de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios o una oración me conmocionaron profundamente hasta llevarme a llorar, hasta llevarme a gemir y decirle: Señor, necesito de ti? ¿Qué ruido o qué pecado necesito hacer a un lado para volver a escuchar con claridad la voz de Dios, hermano? Vamos a ir por último a Ezequiel 36, 26. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y esto es importante, hermano. Pedirle al Señor, Señor, quebrántame de nuevo. Me he hecho insensible a tus cosas. Me he hecho insensible a tu voz. Por cada uno de los puntos que vimos, yo no les voy a decir, hermano, tú estás luchando con esto. Por cada uno de los puntos que vimos, dile, Señor, me he vuelto apático a la oración. Porque quizá en algún momento sentí que no me escuchabas. Me sentí apático a las alabanzas porque pues te cantaba y antes yo sentía mucha alegría, pero ya después ya no. O Señor, me volví insensible a ti por el pecado, por repetir tantas veces ese pecado. Examínate un momento, hermano, yo no te quiero decir, pero si tú estás examinándote y dices, no, pues yo no me he vuelto insensible a las cosas de Dios, quizá lo que estás luchando es tu orgullo, el orgullo, que te sientes autosuficiente y dices, no, yo creo que le he servido a Dios bien, creo que todo lo estoy haciendo bien, gracias a Dios, ¿no? También lo hemos escuchado. Amén. Y hermano, esta es la palabra que yo quería traerte. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hablado a mi vida. Estas palabras que nosotros compartimos con los jóvenes los jóvenes, digo, ¿no? Con los hermanos de la alabanza, los llevamos porque nosotros leemos palabra y decimos, Señor, indícanos qué es lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Esto que yo les acabo de compartir, hermano, es lo que yo he pasado, insensibilidad espiritual. Amén. Entonces tenemos que estar, hermanos, conscientes de lo que estamos viviendo. Lo decía el pastor, si nosotros estamos insensibles a las cosas de Dios, como esas vírgenes, ¿no? Me gusta mucho esta palabra, esta parábola de las vírgenes, porque no habla de que 5 vírgenes se mantuvieron despiertas toda la noche. El Señor sabía y reconocía su debilidad humana y dice que todas que cabecearon. La diferencia era que 5 vírgenes tenían sus lámparas llenas de aceite. Amén. Y esas lámparas llenas de aceite indican el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos volvemos insensibles al Espíritu Santo, no estamos apercibidas. Entonces ahorita medita, hermano, y si tú estás insensible, eres de esas 5 vírgenes que no tienen aceite en su lámpara. Porque el clamor ya se está escuchando. ¿Qué? Que ya viene el amado, ya viene el esposo, que ya no tarda en venir. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar tu lámpara? Dile, Señor, necesito recuperar esta sensibilidad a tu voz. Amén. Y me gustaría que nuestro pastor nos dirija a la última oración. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Yo sí, 45 minutos, hermano. Amén. Cada una hora. No, pastor. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Ciertamente, mire, hermano, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Precisamente eso, hacernos insensibles a la voz de Dios. Y todo lo que nos rodea nos va a llevar a esa insensibilidad. Insensibilidad es igual que no sentir. ¿Sí me explico? In quiere decir sobre, fuera de. No siento la sensibilidad, no siento. Estoy sin sentir. Pero hermano, la palabra de Dios dice que tenemos que volver al primer